Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Día Perfecto, en el que como siempre desarrollamos un programa perfecto gracias a tu opinión y tenemos que seguir gravitando en lo que son nuestros intereses de la patria. Es referente diferente. Hoy tenemos un invitado de lujo, podemos decir que está recién llegado de La Haya. Diputado, bienvenido, amigo. Mi estimado Luis, ¿cómo estás? Parte del equipo de la comisión parlamentaria cuando no era diputado de la Guayana Esequiba, la defensa. Así es, así es. Saludar al doctor Hernán Escarrá, William Fariña, a Julio Peña y a todos los que han venido por aquí en estos días. Tú estabas allá en La Haya. Gran equipo, estamos todos acá viniendo para tu espacio. Bueno, uno como parte también asesor de ese equipo perfecto. Sí, sí. Tú delineaste mucho lo que es el tema de la defensa de la Guayana Esequiba. Yo quería de verdad invitarte a ti, bueno, quiero saludar a nuestro general Pompeyo, diputado también, bueno, para que estemos en esta conversación de cómo tuviste esa comisión y ese encuentro allá en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es la visión de la representación de nuestra República Bolivariana de Venezuela, que fue presidida por nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez? Un saludo desde aquí. Es defender nuestra patria con nuestros actores, que son los que hoy están en nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bienvenido. Gracias, Luis. Bueno, desde el día 12 que llegamos de La Haya, ha sido, bueno, desde que llegamos hemos estado repitiendo lo que realmente vivimos allá. Fue un hecho bastante histórico en sí. ¿Por qué? Porque, bueno, primera vez que una presidenta en ejercicio hace presencia ante la Corte Internacional de Justicia. 2 diputados representantes del Estado Guayana Esequiba también estuvimos ahí haciendo presencia y, por supuesto, eso fue un boom tanto hacia los guyaneses presentes allá y, por supuesto, para quienes manejamos el tema. Y bueno, desde el día 12, como te dije, el general Pompeo Torrealba y mi persona hemos estado viajando por diferentes puntos. Yo estuve por Táchira con el gobernador Freddy Bernal allá y el general estuvo por Guárico también explicándoles a todos los pormenores, pero de menores no hubo mucho, fue por mayores, porque realmente Venezuela acertó en lo que es reafirmar la verdad histórica de nuestra pertenencia de la Guayana Esequiba, un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados que, por supuesto, está actualmente usurpado primero por Gran Bretaña y heredado por la República Cooperativa de Guyana. Y lo que hicimos fue tácitamente revalidar los hechos históricos, todos esos hitos que tenemos. Los abogados representantes nuestros consignaron más de 3.000 nuevos folios en cartas, cartografía, escritos, recortes de prensa, etcétera, etcétera, que reafirman eso, lo que Guyana ha querido ver, que es solamente validar un laudo de 1899 que sabemos que es totalmente nulo e írrito. Y ellos quieren que los 14 jueces presentes en la Corte Internacional vean que eso es totalmente válido. Venezuela nuevamente enfatizó que no acepta la competencia de dicha Corte
pero el propio estatuto de la Corte permite que hagamos presencia y validemos eso que está así. ¿Qué sucede? Guyana pidió muchas cosas, pidió, bueno, además de lo que es validar el laudo de 1899, pidió una indemnización por los daños causados por Venezuela durante los últimos años en torno a lo que es las órdenes dadas por la Corte Internacional referente al muy valioso referéndum consultivo en torno a lo que es la ley orgánica para la defensa del Esequibo, del Estado Guayana Esequiba, el cual consta con un gobernador, Neil Villamezar, a quien le mando muchísimos saludos, consta de un consejo legislativo y de un grupo de diputados hacia la Asamblea Nacional. Y bueno, Guyana quiere desaparecer todo eso. Y lo peor es que uno de los jueces dijo tácitamente que Venezuela tiene que destruir, con esa palabra, destruir los mapas de Venezuela con el Esequibo porque son totalmente falsos. Por supuesto, nosotros no vamos a acatar ninguna de esas indicaciones que Guyana solicita a la Corte y simplemente la Corte tampoco lo va a hacer. La Corte se va a ir solamente por la validez o no del laudo de 1899, quienes tendrán hasta febrero del 2027, porque para esa época cambian los jueces de la Corte, decidir cuál será el fallo que van a dar, el cual realmente no nos preocupa, porque Venezuela dejó claro que no acata ni la jurisdicción de la Corte ni su decisión. ¿Por qué? Porque eso está fuera del Acuerdo de Ginebra del 66, que busca, como ya todos sabemos, una salida práctica y satisfactoria. Y Guyana no lo quiere así. Guyana quiere una salida unilateral, jurídica, basada en totalmente mantener una usurpación. No respetan lo que es la Capitanía General de Venezuela de 1777, no respetan los linderos dados por el Imperio Español y se basan en que Holanda le cedió territorio y después bajo unas líneas fraudulentas de Schomburg se fueron hacia el oeste del territorio y bueno, querían quedarse hasta las bocas del Orinoco, pero bueno, ya sabemos todo eso. Lo que Venezuela busca tácitamente es volver a una mesa de diálogo entre ambos países, sin terceros, una mesa de diálogo basado en el artículo 33 de la Carta de la ONU, que habla de los mecanismos de resolución pacífica que existen para estas controversias territoriales. Pero bueno, ya vemos que Guyana está con su camino jurídico y Venezuela sigue paso adelante de una manera muy pacífica, muy histórica y muy diplomática, con una diplomacia de altura que ha demostrado que realmente tenemos la razón y por eso tenemos que seguir así. Fíjate, ahí tenemos un video de la doctora Delcy, que tú estuviste con ellos allá. Sí. Ahí nos da una explicación, yo quería ver si lo poníamos, ¿Sí? Vale un contenido estratégico de perfecta explicación que tuvo el profesor Jorge Fuguet, del que está contenido dentro de todo este tema que es el Acuerdo de Ginebra, pero también las pretensiones que siempre ha querido ejercer los gobiernos de Guyana. Vamos a ver ese video. El Acuerdo de Ginebra sepulta y supera la discusión sobre la validez o la invalidez del laudo de 1899. El acuerdo reconoce que la controversia sobre la frontera no podía resolverse en esos términos y la orienta hacia un proceso destinado a lograr un resultado práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. Este marco no puede eludirse, reformularse ni sustituirse mediante el recurso unilateral a la resolución judicial. Es ley entre las partes. Los trabajos preparatorios del Acuerdo de Ginebra, su título, preámbulo y articulado, así como la práctica posterior de las partes, demuestran que nunca estuvo sobre el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez o la invalidez del laudo. No se trató nunca de una controversia jurídica. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver
la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. La controversia no se refiere a la confirmación o la invalidación de un laudo. Se trata de resolver una controversia territorial que ambas partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966 y para la cual acordaron un método específico de solución. Ese método es la negociación, no la imposición. No hay vencedores ni vencidos. Este proceso de negociación no fue agotado ni abandonado por Venezuela. Fue socavado por la conducta de Guyana. En un momento en que los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra seguían plenamente vigentes, Guyana optó unilateralmente por trasladar la controversia del ámbito de la negociación al de la resolución judicial, en abierta violación al marco jurídico acordado. Ese cambio no fue inocente. Coincide con la aparición en el año 2015 del hallazgo petrolero catalogado como de fama mundial. Guyana, en consecuencia, dejó de actuar de buena fe y mantuvo una silenciosa intención de zafarse del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. A partir de este momento, Guyana abandonó la lógica de una solución mutuamente aceptable y adoptó una estrategia ilícita de judicialización destinada a obtener a través de esta Corte y sin el consentimiento de Venezuela lo que no pudo lograr en el marco del Acuerdo de Ginebra, validar un laudo fraudulento. Fue una fórmula de todo o nada. La negociación fue sustituida por el litigio, los buenos oficios por la presión y el consenso político por la acción unilateral que perpetúa y exacerba la controversia. Venezuela no puede aceptar que este giro, impulsado por Guyana, redefina la naturaleza de la controversia o la forma en que debe resolverse. Tampoco puede apoyar que se utilice a la Corte como instrumento para consolidar ese cambio, vulnerando el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional. Señor presidente, esto no es una crítica a la función judicial. Por el contrario, es una defensa de sus alcances. Esta Corte no fue creada para sustituir la voluntad de los Estados, sino para actuar dentro de los límites definidos por dicha voluntad. Y esos límites, en este caso, están claramente establecidos en el Acuerdo de Ginebra. Hablemos claro, Venezuela no renunciará a su historia ni a sus derechos legítimos, derechos expresamente reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, simplemente porque Guyana pretenda ahora, de manera unilateral y oportunista, redefinir la controversia. Para nosotros, la Guayana Esequiba no se reduce a meros intereses económicos y mercantiles. Bueno, el derecho de palabra que le dio la Corte, como debe ser en la legalidad, a nuestro gobierno que preside la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Bueno, Fuguet, tú que estabas allá, ¿cómo tú ves la apreciación de ese derecho de palabra que tuvo? Por favor, plano general, por favor, gracias. Bueno, importante ese detalle, ¿no? Impactante, mira, ellos no se esperaban eso. La presidenta... No se esperaban toda esta comitiva. Mira, todo este interés y toda esta relevancia e importancia de Venezuela hacia lo que es el tema. Fíjate que la presidenta se paró ahí y los miró. Ella volteaba y les decía las cosas claramente, donde ella demuestra toda esa artimaña y toda esa necesidad urgida que tiene Guyana de... Tú estabas allá, ¿no? Sí, Ustedes claro. estaban allá. Yo estaba a solo 3 metros de... No, yo sé, pero tú estabas allá y Sí. nosotros estábamos aquí analizando en vivo. Quiero agradecerle al equipo de plataforma, a los equipos, porque estamos en contacto directo viendo
lo que ocurría, ¿no? Sí. Y veíamos, Fugué tiene que venir para acá cuando termine todo esto, e igualmente Pompeyo, ¿no? Sí. Estuvo aquí William Fariña, inclusive la doctora Ilenia Medina también, qué bueno. que sabe del tema parlamentario. Expertos en el tema, por Entonces supuesto. veíamos ese paradigma de cómo desnudó Sí. toda esa estrategia de Guyana, de esa gran mentira. De verdad que me pareció perfecto, pero... Mira, pero es tu que ellos comentario. dijeron inclusive que España no tenía presencia, no tuvo presencia en el territorio Esequibo, y se les demostró tácitamente con mapas y eso la presencia católica española a través de las misiones catalanes, las misiones capuchinos, ¿okay? Que estaban en diferentes Por ahí áreas. unas imágenes que tú apareces ahí. Que Sí, tú sí, mandaste viendo en mapas caliente. y- No, tú estabas en pleno de esa. Y bueno, y se les hizo ver que inclusive existen poblados dentro del Esequibo en nombres en español: Santa Rosa, Caridad, Ana Regina. Y ellos decían que no, que eran unos pocos establecimientos holandeses. Holanda nunca tuvo un territorio en sí, Holanda tuvo asentamientos comerciales. Ellos llegaron, hicieron su trabajo y se fueron. Le dejaron la parte nororiental del Esequibo, que es un área de 4.000 y pico de kilómetros cuadrados, a Gran Bretaña. Que eso, si hablamos de una salida práctica y satisfactoria, claramente pudiéramos dejarle ese territorio a la actual Guyana. Pero bueno, ellos dijeron todo eso, dijeron que entre 1899 y 1962 no hubo reclamo alguno, todos los mapas que Venezuela publicaba eran sin el Esequibo, pero ellos no entienden que no existía un acuerdo de Ginebra y no había un decreto del mapa completo como el del año 65 por Raúl Leoni. Entonces ellos indicaban desfachateces para el quien no conozca del tema, por supuesto se lo cree, indica que Venezuela es un país terrófago que quiere más de lo que tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, la presidenta, la procuradora, todos los que estuvimos ahí presentes, demostramos tácitamente lo que es la verdad de Sí, yo me pertenencia. recuerdo que las investigaciones que cuando estuvimos Sí. ahí en la comisión, hablamos del esfuerzo que hizo en su momento el canciller Iribarren, Sí. que era el gobierno de Raúl Leoni, que dio todos unos elementos que luego aparecieron más en esta investigación que lleva nuestro doctor Hernán Escarrá Malavé, Sí. la comisión con Jorge Rodríguez, presidiendo como presidente de la Asamblea Nacional, que le dio un vuelco a aparecer más elementos. Imaginémoslo esto. Vamos a ir a una pausa. ¿O quería Claro que decir sí, no, bueno, rapidito lo de Severo Valeprevos, que su memorándum, ellos quieren ponerlo por el piso, ellos dicen que ni siquiera estadounidense, que era un simple papel, no, fue un documento tácito donde él demuestra la trampa que hubo. No, en eso, él lo hizo en un testamento, Sí. que estaba, fíjese, ese fue los detalles, eso fue uno de los jueces que luego deja un testamento. Exactamente. Y da la evidencia de que hubo prácticamente todo un despojo de lo que es nuestro territorio guayanense. Mira, estamos con los detalles, ¿vale? Quiero agradecerte, menos mal que te trajimos de allá. Cuando quiera. No, estamos aquí a la orden. Vamos a irnos a una pausa, no se separen, porque continuamos en este tema de por qué, cómo y también la defensa de nuestro territorio Guayana Esequiba. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Bueno, volvemos con ese amor que siempre predicamos, pero decimos y reflejamos, porque es el amor desde nuestra Constitución, fíjate, amor desde nuestra Constitución a una patria bella, a una patria hermosa, y son los intereses nacionales. Yo no sé si Fugué el diputado, quería darnos un comentario antes de empezar a ver lo que fue también la disertación de Samuel Moncada, quien es el agente ante la Corte Internacional de Justicia por la República Bolivariana de Venezuela. ¿Tú querías decir algo? Sí, bueno, en torno a la actuación de Guyana, el día 4 de mayo, comenzando las audiencias,
sorpresivamente ellos nos acusan de un ataque con lanchas en el río Cuyuni. Todos sabemos, es el límite de facto actual. Y dicen que, bueno, que Venezuela, no dicen quiénes, sino que Venezuela atacó a un grupo de soldados de la propia Guyana Defense Force y al día siguiente nuevamente. Qué casualidad que cada vez que hay un accionar de la Corte suceden este tipo de incidentes donde no se presentan imágenes, videos, pruebas. Son falsos positivos. Falsos positivos que ellos hacen para lo que ellos son buenos, que es victimizarse. Sí. Guyana son especialistas en eso, yo los aplaudo porque ellos saben hacerlo muy bien. Y fíjate que la casualidad se aumentó cuando el día 11 de mayo el propio secretario general de la ONU dio unas declaraciones un poco toscas y que quiso empañar un poco la imagen del gobierno venezolano. Y bueno, eso si lo vamos sumando, el 2 más 2 que siempre hemos dicho, es lo que Guyana quiere a través de toda esa mediática. Y, por cierto, la mediática ahorita es publicar mapas de ellos completos, denunciar mapas de Venezuela nuestros por todos lados, y nosotros tenemos que contrarrestar. Cuando digo nosotros es ustedes que nos están viendo a través de TVFAM, tomen en cuenta eso, presenten sus mapas, pónganselo en todos lados, utilicen el PIN con el mapa de Venezuela, que es importante, publiquen por todos lados el mapa, porque eso es lo que ustedes pueden aportar, que es la venezolanidad del territorio de la Guayana Esequiba. Eso es importante porque fíjate, ante los fake news, ante igualmente la guerra cognitiva, es una Venezuela que donde estemos tenemos que cuidar los intereses de todas y todos. Vamos a irnos a ver el video de Samuel, porque hoy tenemos también, tanto como Delcy como nuestra jefa de Estado, también honor a quien honor se merecen, que estuvo con ustedes y estuvo con nosotros porque estábamos presenciando, gracias a la globalidad audiovisual, lo que ocurrió ahí. Vamos a ver a Samuel Moncada con ese video perfecto. Miembros de la Corte, durante casi un siglo, Venezuela ha sostenido de manera constante que las cuestiones relativas a su integridad territorial no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros. Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural. Forma parte de su conducta internacional, de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales. Esa posición no ha cambiado. Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral. Ha sido reafirmada de manera inequívoca en el ámbito interno. En el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre del 2023, el pueblo venezolano expresó claramente su rechazo a someter esta controversia a la jurisdicción de la Corte. Esa manifestación refleja en términos de voluntad soberana una línea de conducta coherente. En ese entendimiento, Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra. Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Señor Presidente, miembros de la Corte, Venezuela tiene una larga tradición de derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, derivados de la presencia del Imperio Español y de la República Venezolana durante siglos. De hecho, hasta el propio río Esequibo debe su nombre al explorador español Juan de Esquivel. Holanda llega al territorio cuando todavía era parte del Imperio Español y adquiere su independencia en 1648 con el Tratado de Münster, el mismo tratado donde España le reconoce a Holanda el territorio al este del río Esequibo. El Imperio Español
tenía absolutamente claras sus posesiones en la Guayana Esequiba, las cuales defendió frente a los holandeses en un permanente proceso de expulsión de incursores ilegales, demostrando el control sobre el territorio. Venezuela ha presentado una exhaustiva lista de mapas que demuestran la existencia de posesiones holandesas al este del río Esequibo y las españolas al oeste del río Esequibo. Pero si eso no fuese suficiente, los propios británicos han confirmado esta misma realidad. Solo un empleado pagado por el Imperio Británico para justificar su voracidad territorial en búsqueda de oro, el alemán Robert Schönburg, aparece a partir de 1835 trazando una línea arbitraria en territorio venezolano que se intentó imponer como frontera. Venezuela nunca reconoció ese acto criminal, perpetrado no por un explorador naturalista, sino por un agente al servicio de la ocupación. Los británicos entraron en nuestro territorio en los años posteriores siguiendo la arbitraria línea de Schönburg y luego, en 1897 y 1899, quisieron legitimar el robo. La lucha de Venezuela por su integridad territorial e independencia ha sido continua. Nuestros derechos territoriales sobre la Guayana Esequiba fueron sistemáticamente erosionados durante el siglo XIX por el Imperio Británico, que ambicionaba apropiarse de la mitad de nuestro territorio. Muchos son los ejemplos de provocaciones ocurridas durante las décadas de 1850 a 1890, época en que los cónsules británicos enviaron comunicaciones a Londres conspirando para apropiarse del territorio, instigar conflictos civiles y tratar de comprar el territorio, hasta, en última instancia, llegar a la acción militar. A pesar de intentar negociaciones directas, pacíficas y diplomáticas, propuestas de arbitraje, mediaciones internacionales, el voraz Imperio Británico, el mayor imperio del mundo en el siglo XIX, no satisfacía su codicia. Solo la intervención de los Estados Unidos de América en 1895 obligó a los británicos a aceptar el arbitraje. Aunque Venezuela confió el destino de su territorio a la supuesta buena voluntad de los Estados Unidos, lamentablemente ese país no estaba mediando para ayudar a Venezuela, sino para imponer su voluntad en todo el continente y obligar al Imperio Británico a reconocer el nuevo poder. Se trataba entonces de la reedición de la doctrina Monroe, no de la doctrina de 1823 original. Ahí vemos cómo el agente ante la Corte Internacional de Justicia, el profesor Samuel Moncada, historiador, empezó su disertación con el tema histórico, con el tema que estamos hablando, pero más usted que nos puede dar, que estaba ahí, que estaba dentro de esa alta comisión de Estado, Jorge, realmente los demás compañeros, saludar al canciller, que hizo un trabajo perfecto y lo tiene ahí, Iván Gil, y al equipo de la Cancillería, que siempre está pendiente, saludarlo por todos estos detalles, porque es la Venezuela de hoy, pero en la Venezuela de hoy, en lo que se ha hecho en este tiempo, hay una historia y eso es lo que vamos a darle vida en este programa, en estos segmentos que nos quedan, como también el de hoy. Pero Jorge, ¿qué podemos decir de todo esto? Magnífico esbozo del embajador Samuel Moncada. Bueno, tácitamente explicó cómo fue la componenda entre Estados Unidos, Gran Bretaña, con la irrita doctrina Monroe, que hoy no las quieren aplicar nuevamente, como ya sabemos, pero él explicó paso por paso y fecha por fecha lo que realmente vimos en ese entonces en una Venezuela un poco fracturada, que estábamos con muchas guerras intestinales, estábamos con un tema interno que nos hizo dejar un poco a un lado la importancia de mantener el cuidado de nuestro territorio, que es nuestro desde antes de 1777, como ya lo dije,
lo dijo el Libertador en 1822 y lo hemos reafirmado continuamente. Y bueno, durante esta presentación del propio Samuel Moncada, del canciller Iván Gil también, sumaron todo lo que se presentó, como ya les dije hace rato, más de 3.000 folios, cartas, mapas, libros, recortes de prensa, etcétera, etcétera, que reafirma la historia. No estamos cambiando nada, no estamos inventando, estamos simplemente aportando lo que vimos, lo que supimos y lo que se pudo entregar. Cabe destacar que en este viaje el general Pompeyo Torrealba y mi persona aprovechamos de ir para el Instituto de Archivos de La Haya, donde pudimos investigar un poco diferentes mapas que hablan de el límite oriental, desde el Tratado de Amiens para acá, y ahí pudimos constatar nuevamente que la verdad está de nuestro lado y que simplemente no estamos mintiendo. Es muy sencillo. Fíjate, eso es importante porque los elementos que tiene Venezuela, desde Iribarren para acá, que fue el canciller 1966, 1965, del gobierno de Venezuela, pues estamos hablando de los intereses de Venezuela, que es importante hoy ver cómo se constatan a nivel mundial. Pero hay un detalle ahí también. Pareciera que Gran Bretaña tiene elementos también que ha escondido. Sí. Y hay un detalle también en el juicio, en todo esto que ellos están llevando hacia ellos, y la Venezuela fue muy enérgica en que aquí no se pueden esconder elementos que están a nuestro favor. Sí, Gran Bretaña primero no quiso ser parte de este juicio incoado por Guyana, ya lo sabemos, para el 2020 dijeron que no iban a estar participados. Bueno, la Corte indicó que no hacía falta, lo cual es algo extraño, porque ellos son los que crearon todo esto. Y ellos, a través de sus instituciones, como la Royal Geographical Society, tienen documentos a nuestro favor que han tenido guardados. Venezuela ha hecho diferentes diligencias, no sé si se han entregado todos o no, pero ha sido un tema bastante álgido para ellos porque por supuesto buscan salvaguardar los intereses de la actual Guyana, y Guyana necesita, como ya dije también, su seguridad jurídica para aportar todas esas concesiones a las transnacionales en aguas por delimitar y en territorio nuestro del Esequibo, para buscar de una manera consolidar toda esta usurpación que estamos viendo. Sí, y hay algo importante, fíjate, que va también con lo que ellos quieren hacer de manera unilateral, que es ese tipo de concesiones que están totalmente ilegales ante el derecho internacional. Son todos estos detalles que estamos desnudando, que es una Venezuela que no acepta la jurisdicción, y no podemos aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero también estamos retumbando, estamos haciendo presencia, llevando más elementos de convicción, es decir, toda una visión de por qué nuestro gobierno, como todos los gobiernos anteriores, no han bajado la guardia cuando son nuestros intereses, y hoy en Unión Nacional. ¿Tú querías decir alguna otra cosa o vamos a una pausa? No, bueno, nada, como tú bien dices, Unión Nacional, aquí no es tema de partidos políticos, tenemos que estar todos unidos. A quien te caiga bien y no, tienes que estar de acuerdo que el Esequibo es nuestro y que lo vamos a recuperar, es así. Claro, es así es. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Los que están conectados hoy dentro de esta plataforma, no se separen también, porque sabemos que estamos en el canal multiplataforma. Estamos hablando con el diputado Jorge Fugués por la Guayana Esequiba, y parte de lo que fue representante ante la Comisión de la República Bolivariana de Venezuela en esta sesión que dio la Corte Internacional de Justicia. No se separen. Bueno, volvemos con estos temas que son de interés para ti, para todos, y
yo tengo esa visión con el doctor Omar Vargas y el profesor Wilder Vargas en trabajo social de no hacer programas para la moda. La moda es para otros programas de televisión. En el caso nuestro es tener los invitados que tienen un estudio, que tienen una visión de responsabilidad social, como dice la ley en comunicación, que nos pueda dar holísticamente lo que ocurrió, lo que ocurre y hacia dónde va. Por eso es que con todo el respeto de nuestra audiencia, saludarlos, un compromiso, sé que está gustando el programa, esto que está aquí es gracias a Telefan, con todo el respeto, con poquitico, podemos hacer mucho, saludar al general Morales, presidente de Telefan, pero dentro de la producción es importante delinear lo que ocurrió y lo que hoy tenemos que tener presente y la conducta recta, como decía el padre Bolívar, para hacer prodigios, porque son esa visión, porque estamos hablando con un Bolívar que es de todos, un padre Bolívar que no tiene distingo de credo, raza ni condición política. Ahí tenemos a Samuel, apreciado profesor, diputado Jorge Fugué, no sé si queríamos ver, porque la decolonización es importante, decolonizarnos de lo que ocurrió en 1899 con ese laudo arbitral del que después en el 66 empezamos a delinear una relación que después del Acuerdo de Ginebra fue que se creó la República de Guyana. Es decir, la Venezuela de ayer, la Venezuela de hoy le dio un impulso a lo que debe ser una Guyana libre, una Guyana no colonizada, eso hay que decirlo hoy, con la humildad del caso y con el respeto que se merece. Es decir, salirse de Gran Bretaña y ellos ser pública y notoriamente una república, eso se logró después del Acuerdo de Ginebra. Son esas visiones. No sé, tú querías decir algo para escuchar también y ver a Samuel. Sí, bueno, porque antes de verlo a ellos. Yo sé que tú le has dado dentro de tus conferencias, sí, dentro de todo eso, esa visión también. El embajador Samuel Moncada y otros abogados allá presentes, el abogado MVP, el abogado Zimmerman también, nombraron mucho el tema de lo que es, o sea, se fueron más allá de lo que es un tema fronterizo. Sí. Y hablaron tácitamente de lo que es el neocolonialismo, que inclusive les afectó a Guyana durante su transición de independencia en el año 66. A nosotros nos afectó con todo el tema fronterizo. Todos sabemos que para Guyana el laudo es simplemente cuando ellos dicen que ellos firmaron el acuerdo del 66, fue por un contexto jurídico de cómo se realizó el laudo. Ellos no hablan sobre fronteras. Para nosotros, por supuesto, que no es así. Para nosotros es claro que es un laudo totalmente írrito, y también sumado a ello vemos la parte neocolonial, donde Gran Bretaña, con su sed de obtener territorios en todo el mundo, sumó aquí en lo que es Suramérica, se plantó en la Guayana Británica. Y bueno, Estados Unidos, disfrazado de una doctrina Monroe para respetar el territorio, lo que buscaba era mantener el control de toda el área de Centroamérica, Suramérica, y por eso fue la ayuda que nos prestó, que bueno, fue una ayuda a mitad, donde simplemente quiso salvaguardar sus supuestos territorios. No sé si queremos ir claro, pasar pero a fíjate, ello. ¿no te acuerdas a Remiro Brotón? Sí. Que estuvo con usted ahorita, él estuvo con nosotros Antonio en la comisión. Remiro Brotón, sí. Él estuvo con nosotros en la comisión, que nos dio su visión. Cuando estuvo Ileni aquí la semana pasada, igualmente William le dimos esa visión, es decir, hay un equipo jurídico, sí, nombrado por la República Bolivariana de Venezuela de primera línea. Sí, Remiro Brotón tiene del año 2015. Claro, en la comisión. Sí, señor. Sí, pero fíjate, son esos detalles que aquel interés de la República no es juego lo que estamos hablando. Al que pueda estar viendo ahorita que me mandaron mensajes de los Caminos Reales saludando, están conectados por las cableras, pero también por el sistema de lo que es el canal multiplataforma en YouTube, también en Instagram estamos conectados. Quiero agradecerle a todas y todos. Vamos a irnos a ver a Samuel, que sigue con esta delineación que fue su disertación ante la Corte Internacional de Justicia, que estaba nuestro diputado Jorge Fugués en la comisión y ahí en presencia viviente de lo que estaba ocurriendo.
referencias claves del momento en que Estados Unidos comienza a sustituir al Imperio Británico y a los poderes europeos en todo el continente americano. Así lo reconoce el propio presidente de Estados Unidos, Cleveland, cuando resalta en 1904 las bondades del laudo de 1899. Cito: «Espero que no sean sino pocos aquellos conciudadanos quienes en retrospecto no reconozcan hoy el bien que le hizo a nuestra nación este episodio en nuestra historia. Estableció la doctrina Monroe sobre bases duraderas ante los ojos del mundo. Mejoró nuestra posición en lo que se refiere al respeto y consideración de los pueblos de todas las naciones, particularmente Gran Bretaña». Cierro la cita. El laudo fraudulento que será abordado por nuestros expertos fue impuesto por las dos potencias más poderosas del mundo. Este es el momento cumbre de la famosa diplomacia de las cañoneras, de los tratados impuestos por la fuerza en Asia, en África y en América Latina. La propia Venezuela, en 1902, justo a mitad de camino entre el laudo de 1899 y la delimitación de 1905, fue bloqueada y bombardeada por el Imperio Británico, por Alemania y por Italia. En 1904, Estados Unidos amenazó con invadir Venezuela, en un caso clásico de la conocida política del Gran Garrote. En estas condiciones, solo las personas que no conocen la historia de Venezuela o denigran de ella, pretenden exigir ahora que nuestro país debió actuar en aquel momento según la ilusión de la perfecta igualdad de los estados. Pero la realidad es mucho más amarga. Todas estas experiencias sufridas por nuestro pueblo nos enseñaron a trabajar por la paz, pero sin esperar favores de las grandes potencias o resultados milagrosos de arbitrajes internacionales amañados. Ello dio origen a nuestra tradición de no reconocer la jurisdicción de tribunales arbitrales o cortes de cualquier tipo para resolver asuntos relacionados con nuestra integridad territorial. Es precisamente por este motivo que Venezuela no consiente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, erróneamente impuesta en la sentencia del año 2020. Respetuosamente desconoce su jurisdicción para tratar y decidir esta controversia. Señor presidente, el proceso de descolonización ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial creó el marco internacional apropiado para que tanto las repúblicas independientes despojadas de sus territorios por los imperios como las naciones colonizadas tuvieran la oportunidad de iniciar procesos de reclamación, de compensación o restitución por los perjuicios sufridos a manos de las grandes potencias. La Organización de las Naciones Unidas y de su Comité de Descolonización sirvieron a muchos países como plataforma para iniciar en el marco del derecho internacional y sin amenazas de uso de la fuerza, negociaciones con las potencias coloniales con el objeto de restituir sus derechos territoriales históricos. Venezuela ha estado a la vanguardia en la lucha por la descolonización de los pueblos del mundo y de los territorios no autónomos y de su propio territorio. Por tanto, su conducta es eminentemente antiimperialista y es imposible engañar ahora a la opinión pública mundial tratando de presentar a Venezuela como un país que representa un peligro existencial para sus vecinos. Todos los procesos de descolonización del mundo, incluido el de Guyana, han sido apoyados por Venezuela. En 1962, nuestro canciller Marcos Falcón Briceño planteó formalmente la reclamación venezolana por la Guayana Esequiba, precisamente en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Esa reclamación originó las negociaciones que dieron vida al Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyos efectos se mantuvieron en el tiempo entre Venezuela y Guyana hasta que
en el año 2015, intereses energéticos instigaron un cambio de posición en el gobierno guyanés. El Acuerdo de Ginebra es, por tanto, un instrumento de descolonización por excelencia. Al tiempo que Guyana lograba su independencia, Venezuela sentó las bases para que le fuera restituido su territorio colonizado por el Imperio Británico. El Acuerdo de Ginebra es un instrumento de paz que insta a las partes a encontrar por la vía de la negociación directa una solución práctica y satisfactoria a sus diferencias, lo cual es exactamente lo contrario a una decisión impuesta por un tribunal, donde irremediablemente una parte gana a costa de la derrota de la otra. Cuando las partes se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra, acordaron superar la nefasta herencia del colonialismo en un marco de relaciones amistosas y mutuamente beneficiosas. Teníamos que llegar a lo que es la apreciación estratégica del embajador Samuel. Pero el colonialismo lo que buscó fue una imposición y no lo que hoy tenemos sobre la mesa, lo que hoy la Venezuela en unidad nacional, y tú que fuiste al referéndum consultivo, porque aquí nada es impuesto, los referéndums son voluntarios y fue una gran mayoría que retumbó por las preguntas que se dieron y se están cumpliendo. Tal es el caso que tenemos un gobernador, quiero saludar al almirante Mir, en su momento era el primer timonel, pero también saludar a la Armada, a nuestra aviación, a nuestra Guardia Nacional, a nuestro Ejército, a nuestra Fuerza Armada con la milicia bolivariana. Es decir, estas son la visión hoy epistémica, con profundidad, de lo que nos está hablando con Samuel, que el Acuerdo de Ginebra lo que busca es acordar, ponernos de acuerdo, en paz, en tranquilidad. Vemos hoy cómo está el Medio Oriente, vemos hoy cómo la fricción de lo que es las estrategias de guerra, que ojalá no se den, que se pongan de acuerdo, evitar más muertes, evitar más guerra, mientras que hoy, en una línea de acción de 1966 para acá, todos los gobiernos lo que han buscado es eso, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a delinear una política en conjunto, y más ahorita Fugué, que conoce el caso. Él no llegó como diputado por una magia económica. Él perteneció a una comisión que liderizó la Asamblea Nacional. Está Jorge Rodríguez Gómez, que no ha bajado. Quiero saludarlo a él y a toda la Junta Directiva, sin distingo de credo, raza ni condición política. Estos son intereses de la República, intereses nacionales. Saludar con el corazón a las diputadas y a los diputados. Y esta comisión la dirigió Hernán Escarrá Malavé, nuestro doctor, nuestro constitucionalista como siempre, que emerge donde está gravitando los intereses nacionales. Quiero decirle esto, apreciado diputado Jorge, amigo, de todo, porque nos hemos visto en todos estos caminos. Sé el invitado que está con nosotros, Julio Peña, que ahorita me acaba también de enviar un mensaje. Julio sabe que está a la orden el programa, igualmente el diputado William Fariña, otro más, y todos los que, Irena Medina, que ha venido por aquí, claro. Y otros, bueno, el mismo ahorita Eduardo Díaz, lo saludé ahorita. Eduardo, ¿cuándo vienes para acá? Y igualmente el diputado Busneo, ahorita le mandé un saludo también, porque son los elementos epistémicos de cómo hay venezolanas y venezolanos con Delcia Eloína Rodríguez Gómez que han dado un salto adelante para la defensa en paz, en diplomacia, con los intereses. ¿Qué podemos decir? Me quedé pegado un ratito. No, excelente, porque estás nombrando gente importantísima, amigos míos, amigos tuyos y amigos de mucha gente que realmente valora lo que es la Guayana Esequiba, que conocen, que estamos claros, que no estamos aquí simplemente por instrucciones ni nada, no. Yo tengo 16 años estudiando el tema y estoy muy convencido de la venezolanidad del Esequibo. Esto no es un tema de que tenemos un sueldo y ya, no señor. Esto es pasión, esto es amor por lo que es cierto. Y bueno, como vimos ahorita, el embajador Moncal lo dijo
claramente lo que es el significado del Acuerdo de Ginebra firmado un 17 de febrero del año 1966 en Ginebra, Suiza, por eso es el nombre Acuerdo de Ginebra, en donde Guyana firmó 3 meses después, porque aún estaban con el tema de la independencia. ¿Pero por qué? Porque fue un condicionamiento británico al señor Jorge Forham, quien era primer ministro, y le dijo: te voy a dejar el tema de la reclamación de Venezuela como parte de tus labores, Gran Bretaña se va a hacer a un lado. Eso fue, y lo vimos actualmente cuando la Corte dijo que en Gran Bretaña no tenía necesidad de participar. Y por ende, si Guyana firma un acuerdo de Ginebra, eso es algo claro. Ellos claramente saben que existe una contención venezolana sobre ese írrito laudo. Y ahí es donde nosotros vamos. La Corte va a dar un veredicto, como ya dije, sobre la validez o no. Venezuela no acatará nada, ya lo dije también. ¿Por qué? Porque está fuera del Acuerdo de Ginebra. Hay otros mecanismos que utilizar de manera pacífica, y es lo que, por supuesto, Venezuela busca. Guyana nos quiere meter dentro de un embudo. Fíjate, eso es importante que tú nos lleves. Ellos se alejan de un acuerdo histórico, sí, que la Venezuela de ayer y de hoy, todas lo que han logrado es que nos pongamos de acuerdo. Eso es importantísimo. Por eso, Venezuela está de acuerdo con un trabajo ejemplar, como ya lo vimos en estas audiencias orales, pero Guyana no. Guyana está desesperada. Guyana ahorita se vio arrinconada por una labor muy buena nuestra, y bueno, ellos quieren mantener una salida jurídica. Nosotros mira, no lo Ojalata y San Martín de Turumbán te envían saludos al diputado. Le mando saludos allá. Ahora, ¿cómo está eso allá? ¿Cómo está eso allá? Mira, porque eso no lo podemos dejar tampoco así. Ojalata es una de las pocas minas que yo he visto que están estructurados muy bien. La zona de, bueno, toda esa vía. Sí, toda esa vía de lo que es la Casablanca hacia San Martín de Turumbán, están todos trabajando en el tema minero, pero una minería bien estructurada, en cuidado de la naturaleza. Estamos con el tema ecosocialista, donde se buscan inclusive otras alternativas de extracción de minerales. Estamos trabajando con todo eso. Ellos están muy bien estructurados, saben de qué área trabajan cada uno, y lo más importante, hay comunidades indígenas a la mano de campesinos y de mineros que trabajan. Fíjate, todo bien. Están saludando a la Guardia del Pueblo, Zulbarán Quintero. Nos está mandando un mensaje muy positivo, la Guardia del Pueblo, con las bases de misiones que está diseminado la Guardia del Pueblo. Imaginémonos ahorita, fíjate, no es una fuerza armada que... No. Está el articulador social, el chaleco con ese corazón púrpura ahí, carrubio, está metido en las bases de misiones. Saludar al Guardia del Pueblo allá, tanto en San Martín de Turumbán, en Ojalata, en todos esos lados. Anacoco, en el puesto 65, que ahorita tiene que haber un soldado nuestro ahí parado, velando por los intereses el patrios. El gobernador Emir está articulando con la Asamblea Nacional, con ustedes, porque por ahí también... Sí, por supuesto. Ya para los próximos días vamos a estar allá, articulando más nuestra presencia en La Haya, explicando qué hicimos y cuáles son las próximas acciones, tanto del gobierno regional, por supuesto, y del gobierno nacional, liderizado por nuestra presidenta Delcy Rodríguez, a quien vimos con esa magnífica ponencia que dio allá en La Haya. No, por ahí me están mandando mensajes. Tuve que dejar un poco el teléfono a un lado. Quiero agradecer al equipo. Yo tengo varios acá. Y quiero agradecer al equipo que está ahorita, se lo estaba enseñando. Están viendo por el canal multiplataforma. Aquí está Peñuela, los sargentos están activos por allá, porque es importante todo este desarrollo comunicacional que llega a todo el territorio nacional, y con estos espacios perfectos, mira, con un clima bonito aquí, mira, aquí estamos en TVFAN, aquí no nos estamos encerrando por ahí en un cuarto, no, ya salimos a la calle, y son esas visiones de comunicar con amor. Piden que la presidenta vaya para allá, queremos acomodar vías, acomodar cosas, que es importante, seguir con la inversión, es importantísimo eso. Vamos a irnos a una pausa, en una pausa, no se despeguen porque venimos con los balances
porque la Venezuela de ayer y la Venezuela de hoy siempre ha estado detrás también para llegar a acuerdos con los gobiernos de Guyana. Pero que sea Samuel, que sea que nos lleve por esa vía en conjunto con nuestro diputado Jorge Fuguet de la Guayana Esequiba. No se separen, vamos a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? Estamos aquí activos en este último segmento con los balances. Continuamos, como lo dijimos en el segmento anterior, tenemos lo que fue la intervención de la República Bolivariana de Venezuela por medio de la gente ante la Corte Internacional de Justicia, el embajador Samuel Moncada. Aquí estamos con el diputado Jorge Fuguet de la Guayana Esequiba. No sé si quería dar un comentario o vamos a ver el video de Samuel. Vamos a ver el primero. Porque él nos da Sí. ahí un balance en lo que fue la culminación de esa, que tú estabas ahí. Claro. Tú estabas viendo todo esto ahí presencialmente, pues. Entonces vamos a ver esa intervención de Samuel que culmina con unas ideas que son importantes porque la Venezuela de hoy no se despegó. Ojo con esto, lo que nos están viendo, hubo acuerdos, hubo negociaciones, hubo muchas cosas favoreciendo al pueblo de allá de Georgetown, porque nuestro estado Guayana Esequiba lo hemos respetado, porque es nuestro estado y porque está el acuerdo de Ginebra. Vamos a ver esa disertación que culmina con este de Samuel Moncada. Partes. En consecuencia, la caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial o a su territorio soberano constituye una interpretación errónea flagrante y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y del derecho. Pues Guyana no tiene un título establecido que se vea amenazado. Lo que existe es una controversia territorial, no resuelta, reconocida expresamente como tal en el Acuerdo de Ginebra, que debe resolverse de manera mutuamente aceptable para ambas partes. La presentación de Guyana del pasado lunes pretende invertir estos términos claros del Acuerdo de Ginebra y hacer caso omiso de él junto con más de 6 décadas de práctica bilateral, incluidas las negociaciones sostenidas y el proceso de buenos oficios llevado a cabo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. Pregunto, ¿debemos entender entonces que, a lo largo de esas décadas, el Secretario General, actuando en el marco acordado por las partes, promovía la destrucción efectiva de Guyana o el desmembramiento de su territorio, cuando indicó que el objetivo de sus buenos oficios, previstos en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, era garantizar una solución mutuamente satisfactoria de la controversia y que para intentar alcanzar este objetivo debían explorarse opciones creativas? ¿O está sugiriendo Guyana que sus propias autoridades más altas, incluido el primer ministro Forbes Barham, quien participó activamente en los procesos establecidos en virtud del Acuerdo de Ginebra y afirmó, cito, con buena voluntad por ambas partes, tal vez podamos llegar a una solución mutuamente aceptable en la que se preserve el honor? Fin de la cita. Se dedicaban a una conducta destinada a socavar la integridad territorial de su propio país. Espero que esto no sea lo que pretendían transmitir el pasado lunes. Sin embargo, esa es la implicación inevitable de sus declaraciones. Tales proposiciones, por supuesto, son insostenibles. No solo son incompatibles con el texto y el objeto del Acuerdo de Ginebra, sino que también son irreconciliables con la práctica constante de ambas partes a lo largo de décadas. La realidad jurídica es clara. El acuerdo
reconoce la existencia de una controversia y establece un marco para su resolución negociada. No respalda ni ha respaldado nunca la narrativa que esgrime ahora Guyana. El profesor Zimmerman profundizará en este punto esta mañana. Repetimos, es imposible que el Acuerdo de Ginebra en su ejecución represente un peligro existencial para una de las partes. Afirmar lo contrario constituye un acto de propaganda que merece ser denunciado públicamente. De hecho, la buena fe y vecindad de Venezuela se demuestra en las propuestas de desarrollo conjunto altamente beneficiosas para Guyana. En el año 2009, por ejemplo, Venezuela y Guyana celebraron un acuerdo energético de intercambio de arroz por petróleo que se renovó hasta el año 2015, en el cual Venezuela compraba arroz a Guyana a un precio superior al valor del mercado y vendía petróleo a un precio inferior al valor del mercado. Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo consideraron que, para Guyana, el costo de sus importaciones de petróleo se redujo y el monto de su deuda pública bajó considerablemente gracias a las generosas condiciones de financiamiento de largo plazo contempladas en el acuerdo de Petrocaribe. Venezuela nunca ha sido un obstáculo para el desarrollo de Guyana, como se afirmó en esta sala. Muy por el contrario, Guyana se benefició de las políticas solidarias de Venezuela, que fueron ofrecidas también a otros países de la región caribeña. No se puede acusar a Venezuela de no ser un buen vecino. En 1982, el primer ministro de Guyana, Forrest Burham, gran líder histórico de ese país y firmante del Acuerdo de Ginebra en 1966, propuso una solución definitiva a la controversia territorial mediante un plan mutuamente beneficioso de desarrollo económico con la construcción de un proyecto hidroeléctrico financiado por Venezuela y cuya producción sería aprovechada por ambos países. Así, Burham afirmó, cito, "Veo una ventaja en un contrato a largo plazo para el suministro de electricidad a Venezuela, junto con un acuerdo político que eliminaría de nuestra relación el persistente problema fronterizo". En otras palabras, propondría que, aunado a los acuerdos de cooperación mutua relativos al proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni y al suministro de energía a Venezuela, deberíamos firmar un acuerdo que pusiera fin a la cuestión fronteriza. Fin de la cita. Esta prueba, ignorada por los que buscan calumniar a Venezuela, nos permite afirmar dos hechos fundamentales. Primero, Venezuela no era el monstruo imperial, anexionista y asfixiante del desarrollo económico que quieren presentar en este tribunal. El primer ministro de Guyana no temía a Venezuela. Al contrario, tuvo la visión de proponer un proyecto mutuamente beneficioso para ambos países dentro del espíritu del Acuerdo de Ginebra. El segundo hecho es que el primer ministro Burham probó con su propuesta que es falso, que el único propósito del acuerdo es establecer la nulidad del laudo de 1899. Por el contrario, el Acuerdo de Ginebra... Fíjense, en 1982 no estaba la Revolución Bolivariana. Y miren lo que estamos hablando con profundidad, ¿no? En 1966 tampoco estaba la Revolución Bolivariana. Entonces, fíjense cómo los hitos históricos nos refrendan que después en 2020, desde 1999 para acá, en estos tres hitos históricos vemos como ahí claramente existe un empeño diplomático, y más cuando llega nuestro comandante supremo Hugo Chávez, en seguir fortaleciendo el Acuerdo de Ginebra. Son estas visiones que, sin distingo de credo, condición
ideológica, ni ninguna discriminación de ningún tipo. Hemos visto cómo la Venezuela de ayer y la Venezuela de hoy, con esta explicación que nos da Samuel culminando su disertación, vemos hoy, pero que nos lo explique los que vivieron, los que estuvieron ahí en la Corte Internacional de Justicia, como es nuestro diputado, de verdad, Jorge Fugué, por ahí nos manda saludos, el general de brigada Pompeyo Torrealba, quien es presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Saludarte con todo el respeto, te envía saludos oficialmente, porque es el esfuerzo de ustedes dos que fueron movidos, llamados por la Asamblea Nacional, por la Junta Directiva, para que representaran el poder parlamentario en conjunto con el poder ejecutivo, que llevaba directamente y presidida directamente por Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, en esa encargaduría perfecta que está ejerciendo hoy con todo ese peso de 1088 medidas coercitivas, que lo solicitamos con mucha claridad y mucho amor, que nos las levanten. Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto, Jorge? Bueno, estimado, primero mis saludos también a general Pompeyo, con quien caminamos media haya buscando pero es importante bibliotecas, lo que ustedes hicieron. Eso hay que sí, no, aquí. por supuesto. Ustedes no fueron ni a hacer turismo. No, estuvimos trabajando y investigando, y con el cambio de horario también. Por ahí tenemos unas imágenes, mira, por ahí tenemos unas imágenes que tú saliste ahí con unas cuestiones. Sí, estuvimos buscando mapas y eso, pero en sí, bueno, lo que dijo aquí el embajador Moncada recalca lo que ya hemos dicho, Luis, que primero Venezuela reconoció la independencia de la República de Guyana para el año 66, para el año 70 fue República Cooperativa de Guyana, pero reconoció su independencia en la ONU con la salvedad de los territorios al oeste del río Esequibo. Eso siempre ha estado bastante claro. Guyana mantiene su posición de que Venezuela es una amenaza regional. Amenaza regional, yo no lo veo en dónde. Ellos, por su lado, si han estado haciendo ejercicios militares, todos sabemos los famosos ejercicios Trade Winds, que lo han hecho 2 veces con países tanto del Caribe como Estados Unidos, como México, como Europa, y lo hacen de una manera beligerante, donde hacen ver su poderío, que Guyana no tiene ningún poderío militar, pero tampoco nos interesa porque no estamos pensando en ningún tipo de acciones bélicas. Pero ellos sí han hecho eso, están posicionando militares extranjeros dentro del territorio para entrenamiento. Existe una escuela de selva brasilera al sur del territorio Esequibo, y etcétera, etcétera. Ellos sí han demostrado que son una amenaza a lo que realmente se está buscando. Venezuela siempre ha sido colaboradora con ellos, no únicamente, como dijo el embajador Moncada, con aquellos convenios de arroz por petróleo, sino inclusive cuando ellos sufrían inundaciones, Venezuela estaba ahí presente, colaborando, ayudando, porque siempre hemos sido así fuimos así con Guyana. Lastimosamente hoy día es muy complicado por el tema del accionar del gobierno actual de Mohamed Irfan Ali, quien nos acusa continuamente. Pero Venezuela ha demostrado que no ha sido así. Nosotros estamos buscando una salida tal como el Acuerdo de Ginebra indica, práctica y satisfactoria. Y es lo que estamos haciendo. O sea, vamos a sentarnos en una mesa a ambos países, vamos a sentarnos con nuestra presidenta Delcy Rodríguez, con el presidente Ali, y que ellos conversen, que entiendan que hay otros mecanismos de solución pacífica y que no estamos buscando nada más sino eso, Luis. Fíjate, hay un detalle, ¿no? Ahorita me está mandando un mensaje Julio Peña. Sí, me saluda Julio. Estamos aquí en vivo, Julio, estamos con esos detalles. Argil, que lo discutimos en su momento cuando estábamos en la comisión, uno como asesor en ese momento, sí, fue importante para refrendar el acuerdo de Argil, porque ahí, a pesar, estaba nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, sí, con el presidente actual de Guyana, Ali, pudo empezar, que ellos no quisieron, pero ahí está una pregunta perfecta, ¿no? A seguir refrendando el acuerdo de Ginebra y sí, ponernos de acuerdo. Ali simplemente fue a dar un paseo allá para San Vicente, porque él se sentó con nosotros,
no firmó nada, simplemente estrechó la mano del presidente Maduro, pero en sí, cuando llegó a Georgetown, siguió su actitud, como ya le dije, beligerante. Lastimosamente, Venezuela ha buscado una u otra forma de hacer las cosas bien, pero Guyana nos pone, como te dije anteriormente, en ese embudo que busca cerrarnos cualquier salida pacífica. Fíjate, otra de las cosas también que no podemos dejar atrás, lo importante de nuestra frontera hacia los lados, no nada más de Guyana, sino Brasil, igualmente Colombia, el potencial hídrico que tiene Venezuela. Sí. Sería importante hoy decirlo aquí, tú que eres prácticamente, estás como diputado en la Guayana Esequiba, lo importante de todo esto que nos tomen en cuenta de que logremos materializar el acuerdo de Ginebra realmente para beneficiarnos ambos pueblos. Por Más supuesto. ellos van a salir que ellos. ¿Ah? Por supuesto, acuérdate que la región de Guayana y en sí Guyana y la Guayana Esequiba es una región con más de 300 ríos, 150 cascadas. Hay inclusive cascadas que no tienen nombre. ¿Y qué significa eso? Ese potencial hídrico, como dijo muy bien el propio embajador Moncada, para el año 77, Guyana propuso a Carlos Andrés Pérez la construcción de una hidroeléctrica y de ahí buscar una cesión de parte del territorio. Yo creo que era un 23% que nos habían ofrecido. Guyana ha ofrecido 3 veces parte del territorio para solución y Venezuela, por supuesto, no lo acepta de esa manera porque no es una torta, es un territorio históricamente nuestro que vamos a recuperar y no se hace de una manera como que tome y dame y no es así. Pero eso indica claramente el potencial hídrico, que eso va a ser mucho más importante que el propio petróleo. Sí. Dentro de 50, 100 años vamos a estar buscando agua por todos lados y Guyana lo sabe muy bien y las potencias extranjeras lo saben muy bien también y por eso es la importancia geopolítica que es el territorio. Fíjate, ¿por qué nosotros estamos hablando de esto? Porque nos quedan todos unos minutos. Sé que la representación de diputados de la Guayana Esequiba están pendientes del ecosocialismo, porque ahí nos mandan mensajes felicitando, tienen una agenda en conjunto con el gobernador Emil, y es importante todo este tipo de lo que hicimos nosotros también dentro de la comisión, uno como asesor, fue inclusive hasta la constitución, cada estado tiene una constitución. Sí. Y ahí yo quería también dar honor a quien honor se merecen y todos los miembro de esa comisión es perfecta de que esa constitución del estado de Guayana Esequiba, constitución, cada estado Miranda, todos los estados, por poner ejemplo, esa constitución está identificada con nuestro acuerdo de Ginebra y también con todos estos elementos epistémicos que hemos conversado. Sí, sí. Es una constitución que aún está, tú sabes, corrigiendo ciertos puntos. Nosotros estuvimos trabajando, Luis. Claro. Yo estuve con la parte de disposiciones fundamentales, claro, junto con el almirante Jiménez Ratia. Claro. Y bueno, tú estuviste creo que con Julio Peña, con el doctor Eduardo. Sí. Estuvimos trabajando todos esos temas. Es una gran constitución que se consignó entonces ahora al gobernador Neil Villamizar para su corrección y bueno, ya pronto se hará el decreto de ello y eso consolida lo que es el mandato del pueblo del 3 de diciembre del 2023, consolida la ley orgánica para la defensa del Esequibo y por supuesto consolida lo que es nuestro. Así de sencillo. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo es importante porque es un trabajo en una escalera de desarrollo y de hacer ver que el límite de facto no es un obstáculo, sino más bien es una proyección que estamos haciendo en estos polos de desarrollos en donde se busca atraer el interés del esequibano, que sepa lo que es el trabajo de Venezuela y cómo va a ser ahora sus nuevas funciones a través de las acciones del Estado venezolano. Fíjate, Julio Peña me pone, la declaración de Argel debe ser anexada al Acuerdo de Ginebra en el expediente
de las Naciones Unidas. Debería estar opinión dentro tienes tú? de la ONU porque eso forma parte de lo que Guyana quiere borrar. Guyana quiere borrar el acuerdo de Ginebra y por supuesto no habla del tratado de Argel, donde ellos por supuesto indicaron ciertas medidas que iban a tomar de manera pacífica. Y a los 15 días de eso ya estaban haciendo ejercicios militares, presencia de buques extranjeros militares, compra de equipos nuevos. Ya vimos que Guyana poco a poco se ha estado desarrollando y, por supuesto, pisotean lo que se acordó en San Vicente. También la Corte nos habla Julio. Mira, tenemos una conversación con Julio porque hay unos minutos todavía. La Corte en el párrafo 86 de la sentencia del 18 de diciembre del 2020, él lo dijo cuando él vino para acá, Sí. introduce un elemento interpretativo de enorme importancia jurídica que distingue entre la decisión sobre la validez del laudo arbitral de 1899 y la resolución definitiva de la controversia, que es en definitiva darle vida, darle reafirmación al acuerdo de Ginebra. Por supuesto. Yo siento, no sé si tú querías... No, yo quería mencionar pregunta también que es estamos hablando sobre Julio Peña. Él hizo un trabajo investigativo donde se habla de lo que es un reclamo que Venezuela hizo en 1903, porque Guyana siempre ha dicho que Venezuela estuvo muda por 60 años y no, en 1903 hubo un reclamo formal, no había una corte internacional, había algo llamado tribunal de ellos y bueno, nos fuimos entonces en que ellos dicen que Venezuela ha estado muda y no, se hizo un reclamo del laudo, inclusive tuvimos apoyo de Argentina para entonces, donde se dijo que eso está totalmente viciado, que en solo 6 días se determinó la entrega del territorio que fue usurpado desde un convenio de 1850 de no anexión ni de Gran Bretaña ni de Venezuela. Venezuela sí lo respetó, ya Gran Bretaña tenía su gente metida por ahí con ese trazado irregular de Robert Schomburg. Fíjate, esto es importante porque con estos elementos que tú estás anexando, también Julio, que estamos aquí en vivo, gracias por mandarnos es que todos están activos, falta, bueno, yo supongo que el comandante Fariña anda... La comisión, hay que traerla para acá. Todo bueno, ¿cómo hacemos? No, pero es eso, ¿no? Vemos como la República de Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela nunca dejaron el interés diplomático por tener dentro de lo que es la instancia de lo que es hacer las efectivas diligencias sobre nuestra potestad que teníamos y tenemos y vamos a tener sobre nuestro territorio Guayana Esequiba. Sí, señor. Sí, y están los elementos. Ahora fíjate, ahorita volviendo a un tema porque tenemos unos minutos, ¿cuál es la agenda parlamentaria que tienen? Porque hay movimientos, hay acciones sociales, por ahí nos mandan, igual que mí, los parlamentarios. Sí, por hay supuesto. toda una operación por atender, como siempre lo hemos hecho, pero más aún con las instituciones de Estado hoy, en lo que es toda la parte de la línea, como lo hablamos siempre. Como el límite de facto. Bueno, en los próximos días vamos a partir un grupo de diputados para lo que es Tumeremo, como sabemos, es la capital administrativa temporal, y vamos a hacer, digamos, un trabajo de campo de difundir primero lo que sucedió en La Haya, que eso es importantísimo. Y segundo, seguir de la mano de la propia gobernación las acciones que se están haciendo. Mira, el tema de identidad ha sido prioritario. Explícame eso, fíjate, eso es importante. Con el SAIME de la mano allá estamos haciendo una campaña, porque no es una campaña de un par de días, es una campaña continua que estamos yendo a diferentes poblados, y no te hablo de ciudades como Tumeremo, Las Claritas, no, estamos yendo a poblaciones indígenas, inclusive que de muy difícil acceso, pero se está yendo para cedular y para hacer registro civil de los niños recién nacidos venezolanos allá. Y lo importante es que sin la necesidad de cruzar, viene gente Eso de es lo que aquel te iba a lado, decir, eso es importante. se presenta, dicen yo nací en el Esequibo y con eso basta. Se les entrega su cédula, sus papeles, porque son venezolanos por nacimiento. Aún hablen inglés, aún hablen lenguas indígenas, son venezolanos por nacimiento. Y nada, también con el tema de salud. Por ahí nos mandan mensajes de los mirindios, miren, Sí. ahí le están mandando mensajes de los mirindios. Con su foto y su cédula.
Fíjate, importante hoy. Que eso es importante. Y bueno, como ya les dije, campañas de vacunación, campañas de acción social, de tantas cosas que se están haciendo regadas en todo ese límite de facto, y que por supuesto Guyana conoce de esos trabajos y por eso es que anda con ese accionar de que Venezuela transgrede, ¿no? No estamos transgrediendo nada, son venezolanos por nacimiento a quienes estamos atendiendo. Bueno, felicitar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los organismos que están desplegados en nuestro territorio Guayana Esequiba. Sí. Otra cosa también, el equipo de ustedes ahí, ¿cuántos diputados son? 8. 8, y bueno, hay que saludarlos porque todos ahí son importantes. No, están todos pendientes ahorita y yo sé que están esperando. Los diputados de la Asamblea Legislativa también. Sí, también allá, el Consejo Legislativo a través del diputado Arsenio, que le mando un gran saludo también. Esos son los detalles. Sí, que bueno, que ellos están muy pendientes del accionar nuestro y ellos están haciendo un trabajo magnífico, ejemplar, se están yendo diariamente por todas esas áreas y bueno, vamos a seguir. Que eso es lo importante, Luis. Fíjate, yo públicamente lo quiero decir porque nos están viendo allá, gracias al canal multiplataforma, no llega aún la señal en varias partes allá por la señal audiovisual, pero sí por canal multiplataforma, tanto Facebook, saludarlos desde aquí, igualmente Instagram, claro, todos los que están conectados con nosotros desde aquí, con Jorge Fuguet. Vamos a tratar de tener una agenda dentro del programa de todo lo que se está realizando para traer nuestros diputados. Públicamente lo decimos, claro que sí. Estamos activos, creo que ya estamos culminando el programa perfecto por el día de hoy. La Guayana Esequiba es de la República Bolivariana de Venezuela. Saludar a todas y todos. Fuguet, queríamos que tú dieras unas palabras. Bueno, que recuerden, somos una nación de 1.075.987 kilómetros cuadrados, ¿ok? Que nace en el punto número 1 en Castilletes y cierra ya en el nacimiento del río Esequibo en la sierra de Mapuera. Importante difundir las acciones de Estado, apoyar todo esto porque es para todos los venezolanos. Es importantísimo que tengamos eso muy claro y que bueno, vamos por buen camino hacia el este de la nación, como siempre he dicho. Bueno, que pasen un feliz día. Gracias, Jorge. Gracias por haber tomado un día. Sé que estás en diplomado, sé que estás en un poco de cosas. De la República Bolivariana de Venezuela, referente informativo por TVFAN. Que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad.